Hola muchachos, bienvenidos a la semana 13 de Introducción a la Pedagogía. Ya nos falta, hoy ya es nuestra penúltima semana de trabajo, así que hay que dar ese último estirón. Nos queda un cachito de este semestre, así que hay que poner toda nuestra energía. Y justamente para esta semana 13 vamos a iniciar con un tema bastante interesante, la formación del profesional pedagogo. Vamos a analizar el punto de vista de uno de los principales, si no es que el principal teórico actualmente, que habla sobre justamente cómo debería de ser un profesional pedagogo. Él es Francesc Invernón, es un español muy productivo, de quien vamos a analizar justamente las características que él dice que debe de tener la formación de los profesionales de pedagogía. En plataforma se van a encontrar dos documentos justamente de este autor que pueden analizar, pero hay que centrarnos, por favor, en el que es la formación del pedagogo. También les puse una de formación del profesorado por si se quedaron con ganitas de aprender más de la visión de Invernón, que puedan analizar. Pero, ojo, la infografía, que es la actividad de esta semana, debe de ser con base a la lectura de profesional pedagogo y que es justamente un poco de lo que vamos a analizar en este video. En esta lectura, Invernón nos hace una retrospectiva muy interesante sobre qué es un profesionista e inicia con retoma una definición sobre qué es una profesión y nos dice que es una ocupación que conlleva normalmente una preparación relativamente larga y especializada de educación superior, es decir, deben de tener estudios universitarios. Y además de esto, hay algunas características que deben de cumplir. Debe de tener validez. En este caso, en México es frente a la Secretaría de Educación Pública. Deben de seguir, todos los que estén dentro de esta profesión, deben de seguir ciertas reglas y un código de ética. Aquellos que conforman a una profesión o son profesionistas deben de cumplir un servicio a la comunidad, es decir, así como el arquitecto, su servicio a la comunidad es brindar espacios armónicos, eficientes. Un profesional del derecho cumple el servicio de defender los derechos de las personas, instituciones, etcétera. Igual un profesional de la pedagogía. Y justamente el pedagogo, como lo hemos visto históricamente, pasó de ser un oficio a ser una profesión. Y un profesionista generalmente basa en estos estudios o en su preparación, basa su estabilidad económica. Ojo, no quiere decir que un profesionista necesariamente gane mejor que alguien que tiene un oficio. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a personas que tienen oficios como una carpintería a lo mejor o tienen una carnicería y les va muy bien económicamente? Pero aquellos que tienen una profesión como tal, generalmente tienen un trabajo que está relacionado directamente con esa profesión y que es su base económica. Y justamente sobre eso nos dice Invernón que una profesionalización se puede decir que es un proceso de socialización profesional que constante en la preparación inicial para una ocupación definida. Es decir, cuando nosotros entramos a una licenciatura, ya hemos decidido a qué nos queremos dedicar. No vamos a entrar a una licenciatura para averiguar, bueno, voy a entrar a la universidad para ver qué voy a estudiar. No, no, no. Nosotros ya hacemos nuestro proceso de admisión a nivel superior pensando en qué profesión queremos ejercer. Y estas profesiones tienen un proceso continuo de búsqueda de perfeccionamiento, tanto personal como laboral, en la cual intervienen muchos factores. Ay, disculpen.
Déjele mi presentación, aquí está. Muy bien. La docencia como una actividad profesional y pública tiene ciertas características o tiene ciertos elementos que se deben de conceptualizar para poder comprender al pedagogo como un profesionista. En las últimas décadas, o por decir en los últimos siglos, se ha pedido a través de las instituciones que la formación del profesorado y de los agentes que lo lleve a cabo tengan ciertas características. Se ha exigido que busque la calidad, que busque la mayor profesionalización, válgame la redundancia, o la mayor rigurosidad en la formación de aquellos que están encargados de la formación de sus ciudadanos. Y eso es lógico que nos pidan a todos aquellos que vamos a ser profesionales de la educación, en específico pedagogos o al profesorado, que se tenga una rigurosidad en su formación. Pero dice que también esto es algo interesante, que es contrapuesto a lo que sucede. Dice, bueno, los países, las instituciones, los gobiernos dicen que los profesionales de la educación, los pedagogos, el profesorado, deben de tener una alta calidad en su educación, pero las universidades no le dan importancia a la formación de los profesores. Generalmente en México, la mayoría de los profesores son formados a través de la educación pública, a través de las escuelas normales y de las universidades pedagógicas. Pero las universidades es muy raro que tengan dentro de sus programas de estudio educación o pedagogía. Generalmente eso pasa al ámbito de lo privado. Y es así donde hay otras dos características o elementos que también quisiera destacar. Obvio, hay varios que mencionó Invernón, pero yo me centré en los anteriores y en estos dos. Y justamente como tanto la pedagogía como la docencia y el profesorado son una actividad plenamente femenina, sobre todo en educación básica. No se me ofendan, caballeros, saben que los respeto ampliamente, pero es un número muy marcado de mujeres a través del ascenso del feminismo que ejercemos esta profesión y que fue una profesión aceptada socialmente para que se ejerciera por las mujeres. Y por último, quiero retomar el bajo estatus que tiene el profesorado a nivel global. ¿A qué se refiere esto? Si pensamos en los problemas sociales, generalmente en la educación recae. ¿Se acuerdan que decíamos que la educación es la encargada de la formación del ciudadano que quiere el tipo de nación en el que vivimos? Entonces, este tipo de problemas, siempre los problemas sociales recaen sobre la escuela, sobre la educación. Si tenemos un bajo nivel cultural, hegemónicamente se le culpa a la escuela. Si hay violencia en general, la falta de valores inculcados en la escuela es la culpable. Entonces, obviamente, el profesorado hemos sido o hemos bajado dentro del estatus de las profesiones como una profesión respetada. Todavía hasta hace algunas décadas hacia atrás, el profesor o el pedagogo o el docente era la figura más respetada de la comunidad, era una de las que se les consultaba qué iba a suceder. Pero a través de los años ha bajado el estatus que tenía el profesorado. Y justo para cerrar este video, quiero platicarles que nos dice Invernón que Mitchell y Kirchen dicen que hay una clasificación de los profesores, es decir, de cómo han pasado los profesores de estos técnicos a profesionistas. A muchos de ustedes pueden platicar con sus papás o pueden platicar con sus abuelos. Aunque cursaran la escuela normal, no eran profesionistas, no era una licenciatura, no era educación superior la escuela normal. Era un
técnico. Entonces ha pasado de ser este técnico a a alguien con educación superior, ya sea educación, pedagogía, es decir, todos estos que están ya sea educación preescolar, primaria, pedagogía, han pasado a ser licenciaturas, han pasado a ser profesionistas. Y estos autores nos dicen que hay una clasificación de cómo es concebido un profesional de la educación. Bueno, primero que nada nos dicen que se puede concebir al profesor como un trabajador. ¿Y a qué se refieren? Eres parte de una organización donde hay un sistema jerárquico, donde el director, digamos que es el gerente, y los profesores deben de cumplir las acciones que este gerente, en este caso el director, nos señale. Mientras que otra segunda clasificación es el profesor como un artesano. Es aquel que cuidadosamente selecciona y decide qué estrategias va a utilizar con sus alumnos. Es aquí donde dice Invernon que muchos profesores que tienen más años en experiencia le dicen a los profesores novatos, le vas a ir agarrando el truco, porque justamente no es algo de receta, sino que es algo que tú cuidadosamente tienes que ir creando. El profesor es un artista según esta clasificación, porque justamente tiene que ver la creatividad personal. ¿Se acuerdan que veíamos aquel debate si la pedagogía era una ciencia, era un arte o qué era? Pues bueno, estos autores también nos dicen que el profesor es un artista que tiene que utilizar la creatividad para el desarrollo y que dentro de su aula puede ser autónomo. Y por último, al profesor como un profesional. Nos dice que un profesional debe de estar comprometido con la autorreflexión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tomamos decisiones a diario sobre cómo vamos a implementar nuestras clases y debemos de reflexionar si esas decisiones que estamos tomando son las correctas. Y en el caso de que no, debemos de hacer una recapitulación para tratar de mejorar, porque nosotros no estamos produciendo, no somos una maquila, no producimos un producto que deba de tener ciertas características de calidad, sino que trabajamos con humanos y podemos, si en algún momento en el proceso nos perdemos, podemos regresar. Y eso es tan importante la autorreflexión sobre nuestro propio trabajo. Muy bien, muchachos, aquí finalizamos este video. Está muy interesante esta lectura de Invernon. Por favor, obviamente yo hice una síntesis e interpretación muy rápida de la información, pero les pido que la analicen con cuidado. Esta semana no necesitan comentarme el video. Les voy a pedir solamente la infografía. Por favor, les pido que sí analicen este video. Obviamente, si ya llegaron aquí, ya lo analizaron. Pero sí, la lectura es muy interesante y nos pone en Invernon, nos pone las bases para pensar justamente en qué se están formando ustedes en esta licenciatura. Un abrazo muy fuerte. Bye bye.